Compañeros, compañeras, diputados que nos visitan, muy buenas tardes. Alternativa Che Guevara, Comercio Vecinal AC, hace su posicionamiento en este foro social. Las contradicciones que hay dentro del comercio en vía pública. La ciudad es una construcción social que es transformada mientras transcurre la vida de los seres humanos. Estas transformaciones son tanto producto de la noción sobre el espacio común que contribuye y que construye al encuentro entre personas y sus conflictos. Las diferentes maneras de vivir en la ciudad y otorgarle un significado en este carácter es el que permite entender la ciudad como un espacio de las relaciones sociales y de las mínimas relaciones humanas con la misma. En este sentido, la ciudad tiene un carácter múltiple. Como múltiples son las experiencias humanas, aunque sea posible referirse a ella como una unidad. Esto último lo que quizás llevó a definir la ciudad como un espacio público en donde el poder se hace visible, la sociedad se fotografía, el símbolo se materializa, pese a las diferentes significaciones que puede tener la ciudad. Una de las características es la de vincular en un mismo espacio elementos de carácter privado que se encuentran en permanente tensión y contradicción que generalmente se asocian a lo público. Las autoridades hablan de zonas conflictivas y siempre se refieren al comercio en vía pública, pero jamás mencionan que es un recurso alternativo para la generación de ingresos de las familias. Jamás reconocen que es una salida a la incapacidad del gobierno para generar fuentes de empleo bien remuneradas. Jamás reconoce que es una válvula de escape ante la presión social. El comerciante en vía pública siempre lo tachan que vende mercancía robada. Por lo tanto, la presión constante, la extorsión policíaca solapada por la autoridad, ante esto les decimos que lo que está sucediendo, por ejemplo en Miguel Hidalgo, una delegada intolerante, soberbia y con el abuso del poder, al comerciante en vía pública, con el solo hecho de oponerse para ser retirado, usan la fuerza pública, lo someten y lo esposan. Es un verdadero abuso de poder. Se ve ante la complacencia de derechos humanos que aquí no les importa nada. Aquí los colores no importan. Llegue quien llegue al poder, es lo mismo. Solo en los tiempos electorales, los gatos consienten a los ratones. Al término de la etapa electoral, quien resulte ganador de la contienda se olvida de las promesas de campaña y nuevamente la ley del garrote. Y con lujo de violencia contra el comerciante en vía pública. Siempre lo tachan de mugroso, es una plaga, son una vergüenza para la ciudad, son un mal, hay que erradicarlos. Razón por la que manifestamos y decimos que ya no estamos en el sentido de seguir siendo un botín político. En el sector de vía pública, el que se encuentra en esta situación de indefinición total, no cuentan con ningún apoyo social, no tienen servicios médicos, la posibilidad de adquirir vivienda, no tienen acceso a seguros de vida o crédito bancario, mucho menos al beneficio del apoyo económico a personas desempleadas que tanto el gobierno del Distrito Federal menciona. Jamás gente que esté en vía pública no puede hacer un trámite para que le den ese derecho. Sin embargo, en cualquier lugar encuentran las cartulinas, las lonas pegadas, diciendo que todo aquel que viva en la ciudad tiene el derecho a estar en este programa.
Mentira, eso es una verdadera mentira. El comercio en vía pública en la Ciudad de México o en cualquiera de sus modalidades se encuentra bajo la presión por parte de las autoridades. Reprimen, desalojan, extorsionan, hostigan, sean policíacas o administrativas, en fin, la existencia de comerciantes en vía pública en la ciudad existe. Sin embargo, no hay reglamentación actualizada para estas actividades. No hay ley, no hay decreto, ordenamiento que regule. Lo único que existe es el reglamento de mercados publicado en el Diario Oficial el 1 de julio de 1951 en sus 101 artículos y 13 transitorios. El citado reglamento no representa una regulación verdadera, eficiente al comercio en vía pública, solamente el artículo 3 lo menciona. Es preciso crear una ordenanza, llámese ley, decreto específico y puntual dirigido al comercio en vía pública de la ciudad, que además de un padrón y una regulación, contenga elementos a la seguridad social y capacitación laboral y sobre todo las posibilidades crediticias para que la gente de comercio en vía pública acceda. La Organización Internacional, la OIT, dice: el sector informal es producto de la incapacidad del sector formal y del gobierno de absorber y crear fuentes de empleo dignos para la sociedad. Compañeros, esa es la reflexión, ese es lo que aporta nuestra organización Alternativa en Comercio Vecinal para poder ir de la mano y construir y no dejar que hoy en lo constituyente quedemos fuera y después nos digan: antes fue ciudad, hoy es estado. Compañeros, muchas gracias por su atención.